Tiempo para que presenten las propuestas de modificación que correspondan, someterlas a la votación de los integrantes de esta comisión permanente. Tengo al senador Barbosa y al diputado Ramírez Marín. Adelante, senador. Presidente, nadie puede desdeñar la importancia que para el Congreso de la Unión, en este caso representado por la Comisión Permanente, representa la comparecencia de las autoridades responsables en este asunto. Nadie. Hay que, desde luego que sí, y en el Pleno y sin duda con las garantías de que puedan ser eficaces. También los informes necesarios. Pero lo que la permanente tiene que votar es si la comisión permanente se expresa en contra del gasolinazo y la liberalización de los precios de la gasolina. Entonces el grupo parlamentario del PRD del Senado de la República solicita que eso sea materia de la discusión, no solamente lo que está contenido en el documento, que haya una mención expresa, ahorita le paso la redacción, una mención expresa para que aquí se vote y se vea quién está a favor y quién está en contra. Eso es lo político. Lo demás vamos a avanzar. Eso es lo político. Así es que le paso la redacción y que se me permita adicionar a este documento esta referencia. Gracias, senador. Esperamos la redacción y la someteremos a la consideración de este pleno. Adelante, diputado Ramírez Marín. Presidente, hay un gran desconocimiento de cuál es el proceso en la comisión permanente de las comparecencias. Esto seguramente porque no vienen a las comparecencias cuando ocurren, que eso sería lo importante, pero precisamente son comisiones especializadas para desahogar los temas. Si cuentan cuántos somos en la permanente, se verá que eso de decir el pleno es nada más llenarse la boca. El pleno son 36 personas que perfectamente caben en cualquier salón y que además tienen derecho. La diputada Nale, por ejemplo, lo hizo reiteradamente ante la tercera comisión a la falta de un elemento que esta vez este pleno le procuró precisamente para que pudiera asistir con voz y voto el partido Morena. Es decir, en las comisiones estamos representados todos, podemos ir todos y podemos hablar todos. En una comparecencia, realmente en la comisión permanente, a lo mejor en el periodo ordinario, pues sí, pero en la comisión permanente, hablar del pleno es hablar de los mismos. Gracias, diputado Ramírez Marín. Les pido, pasemos a la discusión del acuerdo, para lo cual se han inscrito la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Candelaria Ochoa Ábalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Norma Rocío Nale García, del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI. Antes de iniciar la discusión, a ver, sonido a la senadora Marcela. Yo me permitiría insistir, con todo respeto, en que sí fuera ante el Pleno. Yo difiero de mi estimado compañero, creo que en el Pleno es donde se da más atención. En las comisiones se diluye. Yo no creo que este sea un asunto para diluir. Es la principal preocupación de las mexicanas y los mexicanos en este momento. Me parece que es un tema que por dignidad debemos de tomar con la mayor seriedad y que sea aquí, en el Pleno, con todos los micrófonos y los medios de comunicación y la atención puesta en un solo lugar, no en distintas comisiones donde se va diluyendo y que es una falta de respeto a la situación que estamos viviendo en el país. Yo insisto y le vuelvo a solicitar que sea aquí en el Pleno la comparecencia del secretario mismo. Muchas gracias. Gracias, senadora. Reiterar las propuestas de modificación a este acuerdo. Les pedimos nos las acerquen por escrito y las sometemos a consideración de las diputadas, diputados, senadoras y senadores. Diputado, no podemos establecer diálogos en esta parte. Yo les pediría, pasemos a la discusión del acuerdo y ahí se pueden dar las interpelaciones y las preguntas correspondientes.
En ese sentido, muchas gracias. En ese sentido, tiene el uso de la tribuna la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia, honorable Asamblea. Las medidas sociales, políticas o económicas que gustan y son bien recibidas por la mayoría de la gente tienen muchos padres. Todo el mundo se las quiere adjudicar, en cambio, las decisiones del Estado, que resultan impopulares, se dice que son huérfanas. Todas se deslindan señalando al de al lado y nadie asume la paternidad. En esta oportunidad, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por mi conducto, viene a esta tribuna a dar la cara a la nación, entendiendo y acompañando la molestia social por el incremento en el costo de los combustibles. Sí, pero con la suficiente honorabilidad como para no retractarse, evadir la responsabilidad o llamarse a sorpresa por lo que fue del conocimiento y pleno de todos los legisladores que integramos la presente legislatura. Desde el 2015, cuando pasó por nuestras manos el paquete económico para 2016, tanto senadores y diputados sabíamos que los días del subsidio al precio de los combustibles llegarían a su fin y que no llegaríamos al fin de nuestro encargo como legisladores sin que tuviera lugar su liberación. 2 paquetes económicos aprobados después, hemos sido testigos de deslindes y oportunistas y de declaraciones tan desafortunadas como deshonestas por parte de actores e institutos políticos que desconocen ahora lo que fue de su puntual y oportuno conocimiento y que con consensos más y disensos menos fue aprobado en tiempo y forma. Llama especialmente la atención el hecho que quienes defienden como más estridencia que argumentos el esquema de los subsidios al costo de los combustibles sean quienes llaman a sí mismos defensores de los mexicanos que menos tienen, cuando precisamente es por todo sabido que los subsidios son una medida sí popular pero regresiva y que a quienes menos benefician es a las clases más necesitadas. Saludamos única y respetuosamente todas las manifestaciones de protesta social de origen y vocación ciudadanas, las que respetan la ley y se organizan y desarrollan sin intervenciones, influencias ni manipulación de actores e institutos políticos que gustan de la revuelta social como forma de incidir en la realidad nacional. Encuentro Social, en permanente contacto con el sentir de la gente, reafirma su compromiso con las vías legales e institucionales de que disponemos como legisladores, encumbrando la propuesta por encima de la propuesta para encontrar las mejores soluciones a la adversidad económica, cualquiera que fuera su origen, y proteger honesta y diligentemente las mesas y los bolsillos de los mexicanos sin faltar a la verdad y con respeto a la ley. Es cuanto por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputada Perea Santos. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el punto de acuerdo que se somete a consideración de esta soberanía y con el cual coincidimos, busca exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a diversas dependencias involucradas en el tema de las gasolinas en el país, para que presenten a la brevedad informes pormenorizados de la situación de los combustibles en el país, así también como las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética. En Nueva Alianza hemos dejado clara nuestra postura en torno al tema de la reforma energética. Entendemos que la flexibilización de los mercados planteada por la reforma es un proceso que a la larga beneficiará a los consumidores, ya que implica que pasaremos de un monopolio de Estado
a un mercado de combustibles basado en la competencia. Sin embargo, existe una inconformidad general en los ciudadanos de México. Eso obliga a ser sumamente escrupulosos y exigentes en el seguimiento que se dé a la correcta implementación y difusión de la reforma energética. Precisamente por este motivo, se le solicita a la Secretaría de Energía proporcione a esta soberanía un informe pormenorizado de las condiciones en las que se encuentra dicha implementación y la que se prevé para el año que comienza. Del mismo modo, es preciso que los consumidores cuenten con toda la información a fin de estar en posibilidad de elegir la mejor opción para adquirir combustible, por lo que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía, una vez concretada la flexibilización de los mercados de los combustibles, haga del conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región y que se especifiquen los precios de venta de los combustibles vigentes. Tenemos la responsabilidad de asegurar que efectivamente los ajustes a los precios reflejen única y exclusivamente los mayores precios internacionales, razón por la cual es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe detalladamente la metodología y la memoria del cálculo que se realizó para determinar los precios máximos en enero del 2017. Finalmente, y dada la carencia de combustibles que se presentó en algunas regiones del país, que se vieron agravadas por el aumento de tomas clandestinas, se estima necesario solicitar al Ejecutivo Federal, mediante Pemex, a que redoble los esfuerzos para garantizar el abasto de los combustibles en todo el país. También, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se continúe y se fortalezcan los operativos de vigilancia en gasolineras, con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación y abusos, ya que por medio de la Procuraduría General de la República se agilicen las averiguaciones previas que en su caso se hayan presentado por delitos contra la economía pública. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Saldívar Paz. Tiene el uso de la tribuna la diputada Candelaria Ochoa Ábalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Lo dije en la iniciativa que presentamos y lo repito, los aumentos a la gasolina son consecuencia del Pacto por México y partidos aquí presentes lo votaron. Estuvieron de acuerdo, como dijo el senador Barbosa, desde el Pacto por México y la reforma energética, ahí estaba el aumento a la gasolina. Pero la ciudadanía exige respuesta y sí, los costos políticos los quieren pagar el PRI, el Verde, el PES, que lo paguen, Nueva Alianza, que lo paguen. Los demás no tenemos por qué pagarlo. Nosotros no somos responsables del aumento a la gasolina. Nosotros votamos en contra de ese aumento. Y aquí quieren venir a decir que los costos los asumamos todos. En 2013 se aprobó la reforma energética. En 2014 las reformas secundarias con las cuales en teoría, se aprueba la apertura del mercado y todo el tiempo se la pasó Peña Nieto en la televisión diciendo que no habría aumentos a las gasolinas, que era el último, que nunca más. Falso, miente, mintió y mintió ayer cuando dijo que estaba proponiendo algunas medidas, nos hubiera dicho una. En realidad lo que nos está diciendo es, esta medicina es bien mala, no los va a curar, pero se la tienen que tomar. Eso es lo que vino a decir ayer en la conferencia de prensa en donde tuvo todas las televisiones, eso es lo que le dijo a los mexicanos y las mexicanas. Está bien fea esta medicina, es bien mala, no los va a curar, pero tómensela, porque yo voy a salvar el país. No, si él quiere salvar el país,
tiene que asumir los costos y tenemos que llamar a un periodo extraordinario para discutir el IEPS. Él también puede hacerlo. El IEPS, el 26 de diciembre, él publicó a cuánto ascendería. Él puede llamar a este Congreso y a sus diputados para decirles que no va adelante el IEPS. Él tiene esa capacidad, pero nosotros también tenemos la capacidad de llamar al Ejecutivo y decirle que no estamos de acuerdo con el IEPS, pero necesitamos la voluntad de todos. Necesitamos que todos los partidos aquí presentes y todas las fracciones parlamentarias vayamos juntos por la ciudadanía. Es muy importante que sí acudan los funcionarios públicos, sí, porque ellos son responsables, porque ellos fueron los que Peña Nieto puso en esos lugares para informarnos. Este poder es soberano, este poder tiene la obligación de que los funcionarios vengan y nos informen. Hoy es necesario dar cuenta a la ciudadanía de los efectos nocivos de la reforma energética. Falso que hoy es un producto solamente votado el 20 de octubre. Esto viene desde la reforma aprobada en 2013. Por ello, el periodo extraordinario sería para discutir a fondo el IEPS. No basta con que vengan los funcionarios, no es suficiente. Llamamos a que no haya represión, al respeto de la manifestación en la vía pública de manera pacífica. Le llamamos al Ejecutivo a que empiece él a funcionar de manera austera. No ha bajado un solo peso, al contrario, lo aumentó para promocionar su imagen pública. Él debe empezar por la austeridad, no a los aumentos de la gasolina, reversa al gasolinazo. Gracias, diputada Ochoa Ábalos. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la diputada Norma Rocío Nale García, del Grupo Parlamentario de Morena. Está en discusión un punto de acuerdo para citar a los funcionarios a que nos vengan a decir por qué el gasolinazo. Pero miren, no es necesario que vengan, los datos están a la vista. El gasolinazo recaudará 257,000 millones de pesos en el 2017. Son 73,000 millones de pesos más en IEPS, es un 40% más de lo que se obtuvo en el 2016. Eso va a venir a decir el secretario de Hacienda. De acuerdo con el Sistema de Información Energética en conjunto, el valor de las importaciones de petrolíferos, que son los productos que se obtienen en las refinerías, pasaron a representar de 4,200 millones de dólares en el año 2000 a un máximo de 29,600 millones en el 2012. Ahora en el 2016 estamos casi por los 50,000 millones. No está de más destacar que a dólares corrientes del año del 2000 al 2015, el total de importaciones de productos de refinación es que las administraciones de los últimos sexenios consideraron que no era negocio para el país y eso nos representó egresos por 235,000 millones de dólares. Pero no estamos considerando dos hechos. La reforma energética dio la posibilidad de que comercializadores independientes, los llamados brokers, sean los que metan la gasolina a este país, no le rinden cuentas a nadie, este Congreso ni siquiera sabe quiénes son, y están obteniendo ganancias o comisiones por 21,000 millones de pesos. Ese es el fondo, eso es lo que nos van a venir a decir.
esas informaciones ya las tenemos. Hablan de tomas clandestinas, ¿sí? ¿Y dónde se vende la gasolina que se roban en las tomas clandestinas? Pues en las gasolineras. Pemex tiene un excelente sistema de concesión de gasolineras. Sabe cuánto se surte, cuánto se vende, sabe el balance perfecto. Con la reforma energética se abre el balance, van a entrar gasolinas, que es las que están esperando desde hace tiempo y que no logran entrar, sin un control estricto de la Comisión Reguladora de Energía, ni de la Secretaría de Energía. Ese es el fondo. Nos hablan de que van a llegar, ¿y cómo van a meter las gasolinas si no hay infraestructura? Pemex declaró hace unas semanas zona abierta, periodo abierto para que utilicen la infraestructura de Pemex quien quiera importar gasolinas. Es un absurdo del tamaño del mundo. Eso vamos a escuchar al director de Pemex, cuánto están pagando por la renta de los ductos, o vamos a escuchar al secretario de Energía cuando dice que ya vienen las inversiones para nuestras refinerías a través de alianzas estratégicas, o acaso el secretario de Hacienda nos va a dar estos números que ya sabemos. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos, por eso vamos a hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde como Congreso. Vamos a un periodo extraordinario donde modifiquemos lo que se hizo mal, y se hizo mal aquí. No lo hizo mal Hacienda, ni lo hizo mal otras personas, se hizo mal aquí. Hay que modificarlo. Ninguno de los gobiernos, podría decirse que hasta el actual, nos pueden decir que no hay recursos para las refinerías. Si tan solo por 15 días le dieran, como se hace con los empresarios privados que le dicen te voy a dar una exención fiscal, 15 días que le den a la refinería de Salamanca el producto, lo que ellos producen, con 15 días tenemos para el mantenimiento de todo un año. De todo un año, ¿eh? ¿Será que también el director de Pemex nos venga a decir dónde colocó sendos bonos de deuda, 4,000 millones de dólares que los votaron hace un año y 5,000 millones de dólares que lo soltaron el pasado mes de noviembre? ¿A dónde se fue ese dinero? Estamos hablando de 9,000 millones de dólares, tan solo a la vista en el 2016. Eso es lo que nos van a venir a decir. Tenemos que hacer nuestro trabajo, exhortar, no estamos de acuerdo en este punto de acuerdo light, darle una salida, marear el tema o a la población. Vamos al fondo, es urgente, vamos el martes, por un periodo extraordinario, el miércoles, el jueves, el día que quieran de la próxima semana. Pero hay que discutir y hay que actuar con responsabilidad. Es cuanto. Gracias, diputada Norma Rocío Nale García. Tiene el uso de la tribuna el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, me queda muy claro que es un tema que genera mucha irritación social. Por eso primero quiero dejar muy puntualmente establecido que el Partido Verde apoyamos a las instituciones de este país, pero de las instituciones de este país la principal es la familia, es decir, el pueblo. Claro está que la hora del mundo es complicada y que se ve agravada por la incertidumbre de las políticas recientes que se han generado por los acontecimientos políticos en Estados Unidos. Y sin embargo, lo que debe prevalecer frente a todos los grandes problemas, los riesgos, las injusticias, debe ser el valor de las instituciones democráticas, el respeto y el respaldo a las familias y a la sociedad mexicana.
y la toma de decisiones oportunas que consideren también todas las posibilidades para evitar daños mayores, medidas necesarias que consideren equilibrios y distribución de costos sociales con un amplio sentido de solidaridad social. Y eso es precisamente lo que hacen los gobiernos responsables. Veamos del problema. En noviembre se vendieron 828,000 barriles diarios de gasolina automotriz en el país y solo se produjeron en México 254,000 de ellos. Quiere decir que ese mes en México importamos el 70% de las gasolinas que se vendieron en el país. Resulta que en el mundo la gasolina incrementó debido al alza de los precios, pero también por la diferencia en la paridad peso-dólar, en un orden del 41%. De no haber aplicado el mecanismo de bandas, la gasolina magna hubiera aumentado cerca del 16% y sin embargo el año pasado tan solo se le incrementó al usuario final en 3%. ¿Cómo se logró eso? Pues muy fácil, de algún lado tenía que salir el dinero. Se destinó un subsidio multimillonario en el orden de cerca de 200,000 millones de pesos para subsidiar esa gasolina. Económicamente, les voy a explicar cuál es el problema de ese modelo. Económicamente está probado que el 30% de las gasolinas las consumen el 70%, el 30% de los hogares de mayores ingresos consumen el 70% de las gasolinas. Es decir, de cada peso que destinamos al subsidio, 70 centavos se los llevan las familias más ricas. Y eso impide destinar recursos a otros programas sociales. Claro que hay una distorsión. Tan solo, para dar un ejemplo, 200,000 millones de pesos son el doble de lo que dedicamos al programa Prospera, que beneficia casi a 7 millones de familias de las más pobres. Es 100 veces más lo que cuesta abastecer de leche a 10 millones de niñas y niños de escasos recursos. El discurso malicioso de que la gasolina subió porque el gobierno cobra más impuestos es falso y hay que dejarlo claro, pues tanto el presidente como los miembros de esta soberanía nos comprometimos y cumplimos en no cargar más la mano a los contribuyentes. El incremento al precio de la gasolina en términos reales no significa que va a haber mayores ingresos para el gobierno. Además, hay que recordar que el IEPS ese IEPS nutre bolsas importantísimas como el Fondo Participable de los Estados, de donde 10 de los estados con más alta marginación sacan recursos para hacer obras sociales. Disminuirlo tampoco es una opción. El hecho real es que la intervención por la vía del subsidio a las gasolinas era regresiva, además de que promovía externalidades graves que afectan la salud pública y el medio ambiente. Los autos son sumamente contaminantes. La mayor parte de las economías del mundo no los premian porque entienden que fomentar su uso genera daños colaterales mayores y gastos colaterales mayores. Por eso los invito a la reflexión antes de que se proponga en esta mesa regresar al modelo anterior o eliminar los impuestos que promueven el uso del automóvil y la contaminación. Por eso apoyamos este punto de acuerdo que propone un diálogo con el Ejecutivo. Claro que necesitamos entender el problema, es grave y está lastimando a los mexicanos, eso no lo negamos. Es una medida altamente impopular, pero el debate que debemos dar no puede ser simplista. Hemos perdido grandes oportunidades como país para generar políticas reales en otros tiempos, precisamente por poner soluciones sin visión de largo plazo. Quizás si en otros tiempos, en la de la bonanza petrolera, hubiéramos promovido políticas de movilidad sustentable, hoy no tendríamos esos dilemas, pero lo real es que no lo hicimos y no podemos caer nuevamente en esos errores. Apostemos por una política realmente redistributiva con una visión de mediano y largo plazo. Olviden por unos momentos las elecciones y apostemos por generar condiciones reales para que México sea competitivo. Más energías limpias, más transporte público, apliquemos la ley, y cuando digo apliquemos la ley, todo el peso de la ley a los que roban combustibles. De ahí podemos sacar 50,000 millones de pesos que podemos impactar directamente al costo de las gasolinas. Busquemos alternativas en la cadena de suministro que está quilosada, en la de almacenamiento, promovamos el uso de energías renovables, renovemos parques vehiculares, utilicemos más el gas natural en nuestro transporte público, movámonos hacia el futuro. Insisto, entendemos la molestia, a nadie le gusta pagar más por lo que consume, pero reprobamos por eso la violencia. No podemos ser los que estemos dando esa desinformación, no vale sacar tajada política, desinformar, no vale generar pánico, no vale venir a la tribuna sin proponer, hay que cuidar las instituciones. Por eso retomamos lo que hace 2 días dijo el presidente Peña Nieto, y lo cito:
El Gobierno de la República está trabajando para adoptar medidas particulares con los sectores más vulnerables de nuestra población. Por eso apoyamos este punto de acuerdo, que venga el Ejecutivo, que venga y entable un diálogo. Claro que les digo a los compañeros, no basta con que vengan, no es suficiente, pero es un punto de partida para empezar a construir soluciones reales. Hagamos un debate real que traiga soluciones y no un discurso populista que genere distorsiones. Muchas gracias. Gracias, diputado Herrera Borunda. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, con su venia, sus señorías. Estoy en contra del acuerdo propuesto. Estoy en contra del acuerdo, primero, además soy miembro de la mesa directiva, primero porque no resuelve nada, porque es pensar que con una explicación se avanza, es renunciar a nuestra capacidad de proponer una solución, es ignorar la realidad nacional, es voltear a ver a otro lado y no considerar el enojo social y lo absurdo de todo lo que está detrás de este gasolinazo. No voy a suscribir yo este punto porque no es entender que no se trata de una irritación, sino es una incomodidad, no es una molestia. Estamos hablando de saqueos en prácticamente todo el país, en manifestaciones sin liderazgos claros en prácticamente todo el país, situación que no se ha visto en México prácticamente desde la Revolución. Para los indolentes y los profesos de la nómina gubernamental, porque hasta ahorita no he oído a alguien que diga que fue una buena medida que no esté en la nómina, hay que aclararlo. El incremento en los precios de la gasolina y el diésel es un gasolinazo más. Sin embargo, es mucho más que eso, por diversos factores, el tamaño del incremento, el enardecimiento social que existe y el que va a generar, los impactos económicos como el aumento en la inflación, la disminución en la competitividad, pero sobre todo el efecto acumulativo que ya se suma a otras afectaciones al bolsillo de los mexicanos, como es la devaluación del peso, el incremento también en la energía eléctrica, lo que genera un daño mayor y de largo plazo. Tenemos que entender que esto va a generar un cambio sustantivo en la vida pública mexicana. El impacto más ofensivo es que no obedece a ninguna racionalidad económica. Se han comentado aquí los precios de las gasolinas. Si vemos las evoluciones en los últimos años y no nada más en los últimos meses, veremos que los precios de la gasolina han bajado. Ha habido algunos incrementos marginales y aislados. Que incluso se comenta que el precio de la gasolina en México es pertinente. Sí, pero si revisamos es pertinente de qué tamaño, es con países que no son productores ni que tienen refinerías. Todos estos efectos son síntomas de una enfermedad mayor. La reforma energética fracasó y la evidencia es irrebatible y está a la vista. Pemex está, para términos prácticos, quebrado. No mejoró la competitividad del país ni la de la empresa. Se han declarado vacías las licitaciones, desiertas. No se capitalizó a la industria, al revés, se le endeudó más. Los intereses políticos en Pemex siguen intactos. Las pequeñas y medianas empresas relacionadas están devastadas, el robo en combustible sigue en incremento y a esto se suman las catástrofes regionales como en Salamanca, Ciudad del Carmen y Poza Rica, por mencionar algunos. La reforma se mostró tal cual es, la entrega de los recursos a las empresas internacionales, pero ni para eso sirvió. Se limitó al negocio de la importación de gasolina, que hoy representa el 50% de la que se consume en el país, y a una extracción que buscamos, favoreciendo a los capitales, no a los mexicanos. ¿Dónde están las refinerías? ¿Dónde están las inversiones? No hay nada, nada, solo se quedó en el vil y suculento negocio de la importación de las gasolinas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esta crisis de las gasolinas? Pues la realidad es que se abandonó la infraestructura para la refinación, no se le dio mantenimiento, no se amplió, no se reconfiguró la existente, no se construyeron nuevas refinerías. Más allá de eso, el ridículo y el escándalo de que se hayan destinado 600 millones de dólares a la construcción de una refinería y lo único que queda es un muro en donde debiera de estar. La reforma ha sido una impostura y, a confesión de parte, relevo de prueba. En enero del 2015, Peña afirmaba
que ya no habrá gasolinazos, que no habrá incrementos mensuales, impostura que hoy no se sostiene. Voy a entrar muy rápidamente, antes de que se me agote el tiempo, a dos cosas. Todos los argumentos que ha planteado el gobierno rayan en lo absurdo. El hecho de que Peña diga que no había alternativa se me hace muy triste, porque es renunciar a su capacidad a proponer un futuro diferente, es renunciar a su capacidad de no ser indolente con el pueblo que le está diciendo en las calles. Y bueno, para decir que sí había que hacer, ahorita comentaban que si resolvemos el tema de robo de gasolinas, se resolvería una parte importante, pero también si hubiéramos como instituciones detenido a los Duartes a tiempo, pues tendríamos mayor cantidad para invertir en la energía. Bueno, al final del día, y para no exceder el tiempo, yo no voy a compartir la apuesta por la omisión, yo no voy a compartir la apuesta por la indolencia. La verdad es que con este punto de acuerdo no abonamos a nada, renunciamos a nuestra capacidad de proponer. Entendamos, ya estamos en la crisis, la reforma no funcionó y no existen elementos que permitan suponer que van a mejorar las cosas. ¿En qué torcido concepto de progreso se puede decir que la reforma funciona para los mexicanos cuando hay saqueos en todo el país? ¿En qué sentido tan torcido de la estabilidad se puede decir que se tiene estas medidas por estabilidad cuando están generando inflación y movimientos sociales que no habíamos vistos? La verdad es que estos llamados a los beneficios me recuerdan las arengas de López Portillo, cuando decía que los beneficios llegarán. El beneficio no ha llegado desde entonces al pueblo, y es, como diría Sabina, es siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Al final del día, y con esto concluiría, el punto es si estamos a favor de la política que dio origen al gasolinazo o no. Lo demás es acrobacia, es jugar con el lenguaje. Tenemos que tomar definiciones políticas y es este momento. ¿Quién está a favor del gasolinazo y quién está en contra? Es cuanto, sus señorías. Gracias, senador Fernández Fuentes. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente, amigas y amigos legisladores, compañeros de esta comisión permanente. Empezaré por decir que asumamos cada quien nuestra responsabilidad. Lo que se ha planteado en Acción Nacional, cuando hemos salido a la calle a competir, lo hemos hecho con una plataforma, lo hemos hecho ante la vista de todos y planteamos con mucha claridad el por qué íbamos a favor de una reforma energética. Quienes han subido aquí a esta tribuna mienten cuando dicen que esto es culpa de la reforma energética, mienten cuando dicen que esto es responsabilidad de una reforma energética y lo mienten porque tienen intereses de carácter electoral y suben a decir a la tribuna que dejemos los intereses de carácter electoral. La verdad es que el PAN sí votó por una reforma energética, a diferencia de cuando el PRI hoy que gobierna y cuando eran oposición se negaron a hacer esta reforma, el PAN sí lo hizo bien, con responsabilidad, asumiendo el compromiso que significaba abrir los mercados a la competencia ante la quiebra evidente de Pemex. No nos hagamos sobre este tema, que cada quien asuma su responsabilidad. Lo hicimos y lo planteamos cuando el dólar, como bien lo dice nuestro compañero del Partido Verde Ecologista de México, estaba en 11 pesos, hoy está a 21, ¿por culpa de quién? Por supuesto que por culpa del gobierno federal, que no ha sabido manejar las finanzas de manera correcta, de una reforma fiscal que hoy algunos se dan golpes de pecho, pero bien que acompañaron esa reforma fiscal en 2013. ¿Se le olvida acaso al PRD que votó esa reforma fiscal? ¿Se le olvida acaso al PRD que a cambio recibió recursos para Michoacán, para el Distrito Federal y también para Guerrero, porque se acercaban los procesos electorales? Es más, hubo hasta quien presumió haber dormido en el Palacio de Buckingham, cuando hoy también
tenemos que hacer un recorte, justamente esos viajes ostentosos en esos aviones acompañados de 200 personas de la oposición también. Así es que no vengamos aquí a darnos golpes de pecho nadie, hagamos lo que nos toca, y lo que nos toca es aprobar justamente estas modificaciones que el PAN ha planteado, no ahorita, el PAN trae iniciativas desde hace mucho tiempo para modificar, entre ellos este impuesto especial al que, por supuesto, votamos en contra en esta Cámara, en este recinto o en este Parlamento. Nuestra bancada del PAN, los diputados del PAN votaron en contra. Así es que asumamos ese tema. Por supuesto, también bien dice yo diría el aliado más cercano al PRI, que es el Partido Verde Ecologista de México. Dejemos atrás el tema electoral. Sí, señores del PRI, dejemos atrás el tema electoral. No pensemos en la elección del Estado de México, ni pensemos en la elección del Estado de Nayarit, ni tampoco en la de Coahuila para proteger a algunos de sus propios compañeros o mantener el poder y el control electoral. Muchos de los programas que hoy se pueden recortar están mal calificados también por las instancias que el PAN propuso fueran autónomas, como el Coneval, que tiene cifras específicamente de cómo ha aumentado la pobreza en este país. Y tampoco digamos que no, porque tiene, en voz de su propio coordinador el PRI, ha dicho públicamente que tiene los votos necesarios. 270 presume, con sus aliados. Y eso evidentemente en esta Cámara de Diputados, pues claro que pesa, es más del 50%. Pero no se trata de votos, señores del PRI, se trata de legitimar algo que ustedes están haciendo de manera incorrecta. No ayudan así a su presidente, no ayudan menos así a este país, no ayudan a los ciudadanos que están pagando en sus bolsillos todo este tema que tiene que ver con el aumento, por supuesto, de la gasolina, pero también con todo este aumento del costo de la canasta básica que no ha dejado de subir en los últimos años. El PRI, que dijo que sabía gobernar, no sabe gobernar. Impulsó una mala reforma fiscal y es el origen de lo que hoy estamos viviendo. Es el signo de los gobiernos del PRI, nada más que a veces se nos olvida. Y por parte de, concluyo. Únicamente preguntarles, excepto una pregunta por parte del senador Barbosa. Yo le digo al senador Barbosa que la historia le contestará la pregunta en cualquier momento. La historia le va a contestar la pregunta que usted quiera hacerme, señor Barbosa. No acepto la pregunta, senador. Continúe, senadora. Que se la conteste la historia y también el viaje que usted recuerda. Continúe, senador. Quiero decir también con toda certeza y con toda claridad que tampoco venga aquí Morena a decir que todos los demás están haciendo lo incorrecto, porque se les olvidó que López Obrador fue priista, se les olvidó que López Obrador fue además de presidente del PRI en Tabasco, donde la riqueza petrolera era abundante, próspera. Se le olvidó que fue secretario de gobierno y que bajo esas posiciones abusó de su poder, de su posición, y que él es parte de la quiebra de Pemex. Nada más que es hipócrita y doble moral. Eso es lo que no se puede permitir. Tenemos que asumir cada quien nuestra responsabilidad. En el PAN lo hemos hecho y acá tenemos presentadas estas iniciativas. Los invitamos a discutirlas, no se nieguen a hacerlo. Discutamos, podemos acordar, podemos plantear algunos temas. No se den golpes de pecho quienes han vivido del erario durante mucho tiempo. No se puede criticar que haya inversión privada porque, como dicen en España, todo lo que huela a público y que todo quieren pagar con dinero público, especialmente la gente de la izquierda, quieren sacrificar lo privado. Y lo privado es lo que genera empleos. Nada más que es muy fácil vivir del erario. Entonces, señores, quienes están en esta doble moral, renuncien a sus sueldos, renuncien a todo y vayan con el pueblo también. No nomás los acompañen donando sus bonos, acompáñenlos haciendo lo que es correcto para México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Dávila Fernández. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el diputado. ¿Un diputado?
A ver, permítame, diputada. Sí, para hechos nada más. Permítame, diputada, le vamos a dar el uso de la tribuna, terminamos con la lista de oradores y al final de De la una lista. vez, ya estamos aquí, son 3 minutos. Hasta por agradezco. 3 minutos, diputada, adelante. Es nada más para hacer el señalamiento que en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2017, en los considerandos, en la página 51 que nos presentaron, dice a texto: el siguiente paso que se propone con el que se consolidaría la reforma energética en materia de combustibles fósiles es la liberalización gradual y ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel. En la Ley de Hidrocarburos se estableció que ello ocurrirá a más tardar del 2018, etcétera, etcétera. Aquí es donde nos están especificando que es la reforma energética consolidada. Así es que las de los golpes de pecho son otras. Y les voy a decir, como dicen en España, tenemos aquí a OHL, tenemos aquí a una infinidad de empresas españolas corruptas saqueando Pemex. No le echen la culpa a nadie, ni a ninguna figura de izquierda que no ha administrado. Y efectivamente, López Obrador gobernó la Ciudad de México y lo gobernó muy bien. Tan ello que en el 2006 el pueblo de México decidió que fuera el presidente electo. La historia también dice quién se lo robó. Al diputado declina. Muy bien. Para hechos. A ver, vamos para hechos, para la senadora Dávila Fernández y posteriormente pasamos con el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Si se le llama gobernar a Estamos acabando con las intervenciones para hechos previstas en la discusión. Así es. Pero no se preocupe, sí. Concluimos. Prometo ser muy breve. Y para hechos nada más decir que si gobernar se le llama regalar todo, por supuesto que se puede regalar todo y gobernar muy bien. Si como leyó la diputada el artículo y el apartado respecto a la reforma energética y hablaba de 2018, nada más se le olvidó mencionar que quien se opuso justamente a la liberación y que nosotros hemos planteado en una liberación de precio de la gasolina, del diésel, es justamente cuando no se genera ningún impuesto. Por eso estamos pidiendo que se quite el impuesto antes de liberar el precio. Esa es la diferencia, nada más que a veces no se lee o no se pretende estudiar o no se escucha. Y cuando alguien escucha, lee y aprende, pues entonces podrá entender y se podrá hacer un debate serio respecto de lo que hoy sucede. Pero no se vale disfrutar de los bienes cuando se estuvo en el PRI y venir a juzgarlos cuando se está en la oposición, porque es más fácil. Le guste a quien le guste, él no ha sido presidente y tampoco lo será. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, hasta por 5 minutos. Informo a la Asamblea que después de la intervención del diputado Ramírez Marín se cierra el espacio para recibir propuestas de modificación al acuerdo que estamos discutiendo. Hemos recibido 3 propuestas de modificación hasta este momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras. Los que asisten a esta sesión y escuchan nuestras intervenciones, seguramente encuentran una respuesta a la razón de por qué la gente desconfía de los políticos. Porque los políticos, amigos, somos el mayor déficit que tiene este país. Una clase política generalizada que cuando debiera ser humilde es arrogante, que cuando debiera ser pobre se muestra rica, que cuando debiera ser conciliadora se muestra discrepante y cuando debiera empujar en la misma dirección porque representa un signo de progreso, se le olvida el Estado y entonces piensa en las próximas elecciones.
y la gente no es tonta. La gente sabe por qué están hablando como están hablando. Porque no están hablando de economía, porque no están hablando del precio de las gasolinas, porque están hablando de los votos que quieren ganar las próximas elecciones. Y tiene que haber políticos que por lo menos una vez sean capaces de poner en riesgo su capital y tomar las decisiones para las que fueron convocados por el poder. Los partidos luchan y buscan el poder, pero la decepción de la ciudadanía es que una vez que llegan al poder, no hacen uso de él. Su inversión, la inversión de su capital político se administra. Voy a poner un ejemplo entrando al tema de las gasolinas. Para mantener el precio de las gasolinas, porque nadie quiso tomar, después de una tan competida elección presidencial en 2006, nadie quiso tomar la responsabilidad de dejar las gasolinas en su auténtico, en su verdadero precio. El costo fue de 1 millón de millones invertidos en subsidio. Puedo decirlo claramente porque yo pertenecía a la Comisión de Hacienda que otorgó uno de los últimos subsidios de mi legislatura y desde entonces me opuse. ¿Estamos seguros, preguntaba yo en esa ocasión, que debe pagar el gobierno el consumo de gasolina de un yate? ¿Están seguros que es realmente justiciero subsidiar la gasolina del Volkswagen que va a buscar a sus hijos al colegio, igual que subsidiamos los carritos de golf que todavía son de gasolina en los campos de golf? Ante esa duda, amigos, yo tengo la satisfacción de decir que era sumamente grave seguir otorgando un subsidio tan regresivo, tan injusto, y que terminaba beneficiando a los que más posibilidades tenían de pagar el precio real de las gasolinas. Claro, la liberación de los precios tiene una consecuencia y nadie puede llamarse a sorprendido. Lo dijimos cuando lo estábamos votando en la ley de ingresos. Y muchos de los que están aquí presentes son testigos de quienes propusieron las modificaciones al transitorio. Hace 2 años, cuando pusimos una banda de 3%, la gente se pregunta, ¿por qué no bajó la gasolina cuando estaba bajo el petróleo? Pues porque los diputados lo impedimos. Pusimos una banda de flotación hasta un 3% para abajo o un 3% para arriba. Pudo haber bajado mucho más del 3%, pero nosotros habíamos puesto un candado para que no lo hiciera. Entonces, estimados amigos, llega finalmente la hora de decir, no, es culpa no de lo que votamos, es culpa de la reforma fiscal que no votamos. Bueno, la reforma fiscal nos ha representado, en primer lugar, dejar de depender del petróleo. En segundo lugar, que aumente la inversión en más de un 3%. Duelen esos números porque mientras un gobierno presumía de haber creado 200,000 empleos, ha creado casi 3 millones de empleos, con una reforma fiscal tóxica, según algunos. Estamos ante los hechos y debe venir el secretario de Hacienda a explicarnos cuáles serán las consecuencias de estos hechos, por cuánto tiempo, hasta cuándo. Pero no solo él, debe venir la Comisión de Energía, reguladora de energía, porque ahora, por decisión de nosotros los diputados, no es Hacienda la que fija el precio, es esta comisión sujeta a parámetros que sí determinamos los diputados, el costo real del barril de petróleo y los costos logísticos forman parte ahora de esa determinación. No nos sorprendamos, afecta a la sociedad. ¿A quién no le va a afectar que aumente el precio de la gasolina? ¿Tiene que ver esto con los saqueos que están ocurriendo? No. Esos saqueos tienen una mano que los dirige, tienen nombre y apellido y tienen un único beneficiado y lo saben. Y pedimos por esto que vengan también las autoridades responsables de proteger los precios de la gente, porque el siguiente paso es invocar esa carestía por esos saqueos o por lo cerrado de las tiendas
para subir los precios de los productos básicos. No lo vamos a permitir. Y esa sí es una tarea inmediata de los diputados a futuro y no rasgándonos las vestiduras de lo que pudimos haber hecho antes. Esta, señores, es la realidad. Votar por este punto de acuerdo para que vengan estos funcionarios, para que expliquen, y estamos de acuerdo en que vengan al Pleno, pero que venga un formato ágil. Esta, señores, sí es responsabilidad de los diputados. No lo minimicemos. La siguiente vez nos pedirán que vayamos a detener los saqueos. Esa es responsabilidad del gobierno. Detener el robo de combustible. Esa es responsabilidad del gobierno. Los precios de la gasolina hoy se rigen por un mercado internacional con las reglas que nosotros acordamos y de las que, estoy seguro, la sociedad terminará viendo sus buenos frutos. Muchas gracias. Adelante, senador Barbosa. Sonido con el senador Barbosa, por favor. Hasta por 3 minutos, senador. Fíjense que el debate ya se tornó interesante, no en los reproches y las ofensas, sino el debate de la situación del país. Este gobierno apostó a una estrategia, las reformas estructurales, y va a terminar este gobierno con esa estrategia, defendiendo y tratando de implementar las reformas estructurales. Aquí podemos describir cada una de ellas, fuimos parte, por lo menos en el Senado, de todas, y votamos a favor y votamos en contra, de manera diferenciada lo hicimos. Hay quienes votaron siempre a favor, otros votamos en contra. El modelo energético es el que falló. En el modelo energético siempre hubo la intención de liberalizar los precios de las gasolinas, de someterlos a las fuerzas del mercado. Falló. ¿Por qué falló? Porque no hay condiciones económicas en nuestra gente para aguantar y pagar el precio real de la gasolina. Para eso hay enormes obstáculos y corrupción y muchos vicios para llegar al precio final de la gasolina. Pero dicen, tienen que pagar el precio real, lo demás es ficción. ¿Qué es lo real? Es el ingreso, es el salario. Que 190 millones de litros de gasolina se consumen al día en el país y solo 9 millones se consumen por los 3 deciles. Y los otros por la clase que puede estar arriba de los 3 deciles. ¿Y cuánto ganan ellos para poder pagar el precio real de la gasolina? Falló el modelo energético implementado desde la reforma. Los que participan o participaron en la reforma recuerdan perfectamente que fue en la ley de hidrocarburos en donde estableció esa figura, la liberalización. Y me voy a otra parte, la obligación del Estado de tener la capacidad de subsidiar algunos productos. Es una obligación del Estado. Si el Estado no puede subsidiar, es un Estado rebasado. Nadie puede decir, hay un Estado que no va a subsidiar nada, porque entonces es un Estado incapaz de resolver los problemas de su pueblo. El Congreso tiene que reivindicar su posición. ¿Y saben cuándo lo va a lograr? Cuando seamos autónomos e independientes hasta la bancada del partido en el poder. En ese momento vamos a poder construir propuestas diferenciadas a las que impulsa el Ejecutivo, que es el responsable de la ejecución de las políticas públicas. Políticas públicas derivadas de las leyes que son competencia del Legislativo. Entonces, Jorge Carlos, vamos a encontrar de verdad un equilibrio de poderes, una coordinación entre los poderes y no una orientación desde el Poder Ejecutivo solo. Yo los llamo a la dignidad política, a la dignidad parlamentaria. Los llamo a ser más responsables con cada uno de los instrumentos legislativos que construimos, a conocerlos, no para que después de 1 o 2 años no sepamos nada y vengamos a argumentar lo que no conocemos. Les agradezco su atención. Gracias, senador. De acuerdo al reglamento firmado
que rige las discusiones de esta comisión permanente, hemos agotado esta lista de oradores en este tema. Adelante, diputado, por alusiones personales. Gracias. No puedo menos que suscribir la parte que se refiere al Poder Legislativo y su obligación de ser autónomo y de dignificarse. Pero no solamente es dignificarse cuando votamos en el sentido de lo que parece ser lo más popular, al contrario, hay que tener la responsabilidad ante las votaciones que representan efectivamente un bienestar, efectivamente una transición hacia la modernización y una transición hacia una verdadera economía que nos siga dando oportunidades de empleo. ¿Cuándo dejaremos de depender entonces de estos 9 millones? ¿Cuándo dejarán de depender estos 9 millones de Progresa, de 65 y más? Estos son algunos de los programas que podríamos suprimir para dar ese subsidio. Efectivamente, el gobierno podría dar el subsidio, sí, y responsablemente tendría que quitar otros, el programa de leche de Liconza o el programa de carreteras, a eso equivale. Solo para el programa de carreteras, el subsidio a la gasolina que se daba cada año equivale 10 veces a ese programa de carreteras, así que suprimir un puente o una presa no nos hubiera bastado. Coincido en la necesidad de tener un poder legislativo autónomo, fuerte, responsable. Para eso nos tendrían que dar armas, y la primera de ellas, y ustedes lo saben, es un presupuesto real, que no nos dividiéramos entre las bancadas, sino que efectivamente, institucionalmente, fortaleciera a todo el Congreso. Eso es lo que pasaría en ese mundo al que tenemos que llegar. Un poder ejecutivo fuerte, un poder legislativo más fuerte que todos los otros dos. Gracias, diputado Jorge Carlos Ramírez. Marín, ya no hay lugar a discusión, el tema de hecho está concluido y no hay contrarréplica en el caso de alusiones personales. Le informo a la Asamblea que se han recibido 3 propuestas de modificación a los resolutivos de este acuerdo. Estas han sido presentadas por la diputada Norma Rocío Nale García, por el senador Luis Miguel Barbosa Huerta y por la senadora Adriana Dávila Fernández, por lo que vamos a proceder a consultar a la Asamblea sobre estas propuestas de modificación. Le pido a la Secretaría dé cuenta de las modificaciones presentadas por la diputada Norma Rocío Nale García y la someta a la votación de los integrantes de esta comisión permanente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo de sesiones extraordinaria de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con el objeto de reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y demás disposiciones legales relacionadas con los precios de las gasolinas, que dará inicio el 10 de enero del presente año, concluirá en la fecha que agote su agenda. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Los legisladores que estén a favor de manifestarlo. Periodo extraordinario. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desecha. Consulte, dé cuenta a la Secretaría, a la Asamblea, de la propuesta de modificación presentada por el senador Luis Miguel Barbosa Huerta y sométala a su consideración y votación. Presidente, le ruego que fuera a mano alzada con lista de asistencia para aceptar o rechazar la adición que yo estoy presentando. ¿Es procedente? ¿Está haciendo votación nominal? Sí, votación nominal. No, estamos haciéndolo en votación económica. Digo, yo le pido que sea nominal y en ese caso puedo adicionar a mi solicitud un número de legisladores suficientes para que sea considerado. ¿De acuerdo al reglamento? Consulte a los responsables. Adelante, secretario. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza el incremento en el precio de la gasolina y el diésel.
Le pido a la Secretaría que inicie a tomar la votación, iniciando por nuestro lado derecho, por favor. O con lista. Un segundito. Ok. Sí, la votación será, dicen su nombre y su voto, el sentido de su voto. Laura Herrera, Coahuila, a favor. Adriana Dávila, Tlaxcala, a favor. Fernando Torres Graciano, a favor. Bárbara Botello, en contra. Hilda Ceballos, en contra. Próspero Ibarra, en contra. Ricardo Ursúa, en contra. Jesús Priego, en contra. Rocío Pineda, en contra. Manuel Cavazos Lerma, en contra. Angélica Araujo, en contra. Herrera Javier, en contra. Yo agradezco al senador Barbosa la atención que tiene con nosotros para hacer de un debate que era no político. Sin embargo, como el tema es mucho más complejo que hacerlo a favor o en contra, a pesar de estar en contra, creo que hay muchas consideraciones que debimos haber hecho allá arriba. Gracias. En contra, por supuesto. Rocío Nale, a favor. Miguel Barbosa, a favor. María Concepción, a favor. José Luis Sáenz, en contra. Candelaria Ochoa, Fracción Ciudadana, a favor. Carlos Merino, a favor. Mario Delgado, a favor. Paola Félix Díaz, en contra de adicionar ese texto. Mirna Saldívar Paz, en contra de adicionar el texto. Flor Rentería, en contra de adicionar ese texto. José Alfredo Torres, en contra de la adición del texto. Ramírez Marín, en contra y en contra del oportunismo político. Arturo Zamora, en contra y en contra del oportunismo político. Alma Carolina Vigiano, en contra. Alejandra Gutiérrez, a favor. Diputada Angélica Moya, Partido Acción Nacional, a favor. Cristina Jiménez Márquez, Partido Acción Nacional, a favor de los mexicanos. Faltamos la mesa. La mesa. ¿Falta algún legislador de votar, de emitir su voto? Se va a proceder a recoger la mesa. Se va a proceder a recoger la votación de la mesa directiva. Luis Humberto Fernández, a favor del texto y en contra del gasolinazo. Gloria Imelda Félix Niebla, en contra. Cristina Gaitán, a favor del texto, alto al gasolinazo. Aarón Irizar, en contra. Gerardo Flores, en contra. Laura Rojas, a favor. Javier Bolaños, a favor. ¿21 votos en contra, 16 a favor? Se rechaza. Consulte la Secretaría y dé cuenta a la Asamblea sobre la adición propuesta por la senadora Adriana Dávila Fernández y sométala a la votación correspondiente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía,
de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía, para que ante el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel en el formato ágil que apruebe la mesa directiva. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Sí, eso. Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se aprueba y se incluye en el texto del acuerdo. Dé cuenta la Secretaría de la Asamblea del acuerdo, del contenido del acuerdo con las modificaciones aceptadas para proceder a su votación. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la Comisión Reguladora de Energía, para que ante el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expliquen las razones e implicaciones del proceso de flexibilización de los mercados de las gasolinas y el diésel en el formato ágil que apruebe la mesa directiva. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía de manera pormenorizada, en un término de 10 días, en qué consiste la metodología para determinar los precios máximos correspondientes a las 83 regiones al interior de la República y las 7 de frontera norte, desglosando sus componentes. Asimismo, que la explicación se acompañe de la memoria de cálculo específica a dichos precios máximos. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía presente un informe detallado de las condiciones en las que se encuentra la implementación de la reforma energética y de la perspectiva de la misma durante 2017. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las autoridades competentes garantice el abasto y suministro de los combustibles en todo el país. Quinto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor continúe y en su caso fortalezca el operativo especial de vigilancia en gasolineras con la finalidad de evitar y denunciar actos de especulación. Sexto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría General de la República agilice las averiguaciones previas que en su caso se hayan iniciado por delitos contra la economía pública sancionados en el artículo 253, fracción primera, inciso A del Código Penal Federal. Séptimo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región. Es cuanto, señor presidente. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta el acuerdo presentado. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Permítame un segundo, diputada. Yo quiero votar en el micrófono. Quiero que me permita votar. Es una votación económica, diputada. Eso no es posible, hombre. Entonces quiero expresarme sobre ese punto de acuerdo. Ya discutimos el acuerdo, ya se discutieron las adiciones, ya concluyó y buenas noches generales para nuestra consecuencia. Continúe en la Secretaría. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Presidente, pido entonces que se vote igual que lo propuso el senador. De manera nominal. A ver, proceda a la Secretaría. Ya lo concedimos al senador, al lugar. Adelante. Vamos a proceder a
Vamos a proceder a nominal. Bueno, vamos a proceder a recabar la votación de manera nominal, de la misma manera en la que lo hicimos la vez anterior, empezando del lado derecho. Laura Herrera, a favor. Adriana Dávila, a favor. Fernando Torres, a favor. A favor, Bárbara Botello. Hilda Ceballos Llerenas, a favor. Próspero Ibarra, a favor. Ricardo Ursúa, a favor. Jesús Priego, a favor. Rocío Pineda, a favor. Manuel Cavazos Lerma, a favor del acuerdo. Angélica Araujo, a favor del punto de acuerdo. Herrera Borunda Javier, por la afirmativa. Rocío Nale, consciente de que eso no resuelve absolutamente nada. Abstención. En contra de que los órganos del Congreso sigan siendo dóciles al gobierno. A favor del acuerdo. María Concepción, en contra. José Luis Sáenz, a favor. Candelaria Ochoa, Fracción Ciudadana, en contra, porque eso es reconocer el gasolinazo. Y nosotros pedimos reversa al gasolinazo. Carlos Merino, abstención. No más simulaciones. Queremos revertir el gasolinazo. Periodo extraordinario el 10 de enero. En abstención. Paola Félix Díaz, a favor del acuerdo. Mirna Saldívar, a favor del acuerdo. Flor Rentería, a favor del acuerdo. José Alfredo Torres Buitrón, a favor. Ramírez Marín, en contra de las abstenciones que simulan en contra y a favor del acuerdo. Arturo Zamora, en favor del acuerdo por México. Alma Carolina Vigiano, a favor del acuerdo. Alejandra Gutiérrez, a favor. Diputada Angélica Moya Pan, a favor. Cristina Jiménez, a favor. ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se va a pasar a proceder la votación de la mesa directiva. Luis Humberto Fernández, en contra del acuerdo. Gloria Imelda Félix Niebla, a favor del acuerdo. Cristina Gaitán PRD, en contra de este túnel del tiempo insensible y simulador que es este acuerdo presentado el día de hoy. Alto al gasolinazo. Aarón Irizar, a favor del acuerdo. Gerardo Flores, a favor. Laura Rojas, a favor. Javier Bolaños, a favor. Yo marqué 5 y 2, ¿no? 3 y 4. 29 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Continúe la Secretaría. Se recibió solicitud de licencia de la diputada Carla Karina Osuna Carranco.